Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Es una bendición poder estar conectados con ustedes por este medio. Damos gracias al Señor que nos ha permitido vivir un año más de vida y nos disponemos entonces a tener este tiempo de meditación y reflexión bíblica. Mi nombre es Héctor Pérez, soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de West Pine y espero que Dios les bendiga ricamente durante el próximo 2018 y le use para alabanza de su gloria. Quiero sin más demoras invitarle a buscar en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13, versículo 14. Es precisamente el último versículo del libro. Segundo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Durante todo el mensaje usted, si nos está viendo en vivo, puede dejar su comentario, puede participar a través de este chat. Entonces, segundo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice de esta manera la Biblia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estudiar tu palabra, de meditar en ella. Gracias por todos aquellos amigos y hermanos que tú nos has dado durante el 2018. Gracias porque por medio de este medio podemos estar en comunión y reflexionar en tu palabra. Permite, oh Dios, que el próximo 2018 sea de mucha bendición, que podamos ser moldeados por ti, que podamos crecer, podamos madurar, podamos ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, ruego tu dirección ahora para esta exposición bíblica. Amén. Bien, mis hermanos, dice el texto bíblico: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto es la despedida de una de las cartas del apóstol Pablo, carta dirigida a la iglesia de los Corintios. Para poder comprender esta despedida es importante tener en cuenta cómo fue la iglesia de Corintios. Cuando usted va al primer libro o la primera carta de los Corintios, podrá recordar que fue una iglesia dividida, que fue una iglesia con muchos problemas, una iglesia donde habían pecados de inmoralidad, una iglesia donde había desorden en cuestiones administrativas, desorden en cuestiones espirituales. Pablo había estado dando consejos, había estado dando instrucciones. Luego en la segunda carta vemos que parte de estos problemas se han superado y bueno, llega a este punto donde Pablo termina esta porción de la Biblia, esta carta, dirigida a los Corintios con una invocación, porque precisamente esta despedida es eso, una invocación. Invocación que se eleva a las tres personas de la Trinidad, poniéndolos a un mismo nivel, pero al mismo tiempo reconociendo la relación que debe tener el creyente con cada una de ellas a causa de los oficios que cada uno de ellas realiza en la vida del creyente y que aplica a la vida del creyente. Y Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo y sea con vosotros. Y ciertamente es algo muy sabio, porque todos los creyentes necesitamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros cada momento, cada instante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos recordar que fue por la sola gracia de Dios que nosotros fuimos rescatados del pecado, de la muerte, de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo, y trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Por la gracia nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, por la gracia fuimos salvados, por la gracia fuimos hechos partícipes del reino de los cielos. Y esta gracia es la manifestación del amor de Dios en Cristo, cuando este se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue a la cruz para tomar nuestro lugar y otorgarnos así la vida eterna y la reconciliación con Dios, permitiéndonos entrar al otro punto que vamos a tratar luego, que es a la comunión con Dios. Entonces, Pablo invoca la gracia de Dios porque por gracia fuimos salvos. Ahora, por gracia de Dios también el creyente es sostenido todos los días de su vida,
porque solo por la gracia de Jesucristo es que nosotros podemos andar en novedad de vida, podemos andar en el Señor. Solo por la gracia de Cristo es que nosotros podemos ser sustentados cada día. Gracia significa favor inmerecido. Entonces, Jesús mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos su compañía, tenemos su dirección, tenemos su amor demostrado en el diario vivir. Tenemos entonces ese favor que seguimos sin merecer y que Él sigue dándonos. Y digo que seguimos sin merecer porque lo cierto es que aunque somos cristianos, le fallamos a Dios, le faltamos a Dios. Aun cuando somos cristianos, muchas veces nosotros tomamos el camino que no es el que Él mismo trazó para nosotros, y aún así Él continúa perdonándonos, asistiéndonos, ayudándonos a crecer, a madurar, a aliviar las penurias que provoca el pecado, a restablecer las cosas que nosotros mismos a causa de nuestros pecados rompemos. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios día a día, momento tras momento, segundo tras segundo, continúa manifestándose en nuestro diario vivir. Entonces, debemos alabar a Dios y debemos invocar sus gracias, no solo sobre nosotros, sino sobre otros, porque la gracia de Dios, además de ser la fuente de salvación, es también nuestra fuente de sustento para el diario vivir. Pablo invoca la gracia de Dios sobre los creyentes, porque también por gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, es por la gracia de Jesucristo que uno llega a ser lo que es en el Señor. Si usted recuerda las introducciones de la mayoría de las epístolas, por ejemplo, del apóstol Pablo, hay algo en común, y él reconoce esta gracia de Jesucristo actuando en su vida desde el punto de vista ministerial. Él dice, por gracia soy lo que soy. Él dice siempre, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios. Y es porque la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo se ha manifestado también en nuestras vidas, otorgándonos dones espirituales que sirven para la edificación de los santos y para el servicio cristiano, independientemente de cuál sea el don que el Espíritu Santo de Dios nos haya dado. Pablo dice, por la gracia de Dios soy apóstol. Usted y yo podemos decir, por la gracia de Dios soy predicador, por la gracia de Dios soy maestro, por la gracia de Dios soy administrador, por la gracia de Dios soy alguien de fe, por la gracia de Dios soy alguien que ora. Y esto debe movernos a nosotros a una alabanza a Dios, a una exaltación de la figura de Jesucristo, porque cuando uno entiende que por la gracia de Jesucristo es que tiene los dones que tiene, cuando uno entiende que es por la gracia de Jesucristo que uno logra hacer todo lo que hace, uno podrá darse cuenta entonces que no es por fuerzas propias, que no es por capacidad propia, que no es por energías propias, no es por nada que haya en ti y en mí, sino porque logramos hacer lo que hacemos por la manifestación de la gracia de Jesucristo, que nos ha dado todos los dones y nos ha puesto en el lugar oportuno, en el momento oportuno, para hacer las cosas oportunas dentro del ministerio de Dios, tal y como Dios quiere. Entonces, en plenitud somos la manifestación de la gracia de Dios. Somos el resultado de la gracia de Dios. Porque, vuelvo y repito, fuimos salvos y llamados por gracia, somos sostenidos por gracia y somos usados en la viña del Señor por la gracia de Dios. Entonces, eso es una razón muy poderosa por lo cual debemos movernos a la reflexión de que así como Pablo invocó la gracia de Dios sobre la iglesia de los Corintios, yo debo de invocar la gracia de Dios sobre mi vida y sobre toda la vida de la iglesia a la cual pertenezco, de la cual soy miembro, o de cualquier otra iglesia de Jesucristo que milita y que peregrina en este mundo. Y digo esto porque solamente por la gracia de Dios es que la iglesia de Jesucristo y el pueblo de Dios entonces puede obrar, puede trabajar, puede ministrar y puede ser un instrumento de alcance para aquellos que aún no tienen el evangelio en su corazón, aquellos que aún no tienen a nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que vemos en este pasaje de la Biblia
de 2 Corintios capítulo 13, verso 14, la segunda parte de la invocación tiene que ver con la primera persona de la Trinidad, o sea, con Dios el Padre. Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, y luego dice, el amor de Dios sea con vosotros. Y al igual que la gracia, vemos que el amor de Dios se ha manifestado en nuestra vida en estas tres áreas también. O sea, en el área salvífica, para salvación, se ha manifestado en el área de compañía, en el diario vivir, y también en el área ministerial. Cuando vamos a la Escritura, descubrimos que a causa de nuestra condición de pecado, estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios. Así enseña Juan 3:36 y Juan capítulo 3, versículo 23. Y el resultado de todo esto, la consecuencia del pecado, era precisamente la muerte. Judicialmente, nosotros habíamos ofendido a Dios porque habíamos violado sus mandamientos. No andábamos con Dios. Judicialmente merecíamos la ira de Dios. Pero Dios, por medio de la gracia de Jesucristo, precisamente, en el puro afecto de su voluntad, nos amó cuando en realidad debió habernos odiado. Y cuando reflexionamos en cómo nosotros, siendo de pecadores que íbamos rumbo al infierno, fuimos sacados de este camino por la gracia de Dios a causa de la manifestación del amor de Dios, esto debe movernos a honrar a Dios el Padre, servirle, glorificarle en todo momento y en todo tiempo, y al mismo tiempo compartir este mensaje con otros. Y digo esto porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es muy interesante. Dice, Dios muestra su amor. O sea que el amor de Dios no está limitado al campo del sentimiento. Nosotros muchas veces hemos desarrollado y tenemos el concepto de que el amor es un puro acto sentimentalista. Y cuando vamos a la Escritura vemos que esto no es tan así, que el verdadero amor es aquel que se manifiesta en acciones concretas en favor del otro. Y esto fue precisamente lo que hizo Dios. Dios ve nuestra miseria humana, Dios ve nuestra condición perdida, siente amor, siente misericordia y pone en acción aquello que él mismo había determinado hacer, que es enviar a Jesucristo, su Hijo amado, al mundo en forma de hombre para redimirnos, rescatarnos, desatar la atadura del pecado y por ende traer liberación a tu vida y a mi vida de las consecuencias del pecado, que era la muerte eterna en el infierno, desligar nuestra vida del mal y además establecer una reconciliación entre él como Dios santo y nosotros como nosotros pecadores que por gracia de Dios y a causa de la manifestación del amor de Dios, al haber sido rociado con la sangre del Cordero, también venir a ser santos y por ende restablecer esa relación, esa comunión rota entre Dios y el hombre por causa del pecado y que solo es saldada por medio de Jesucristo. Debemos tener esto siempre presente. Entonces, si usted es cristiano, usted hoy goza de comunión con Dios gracias a la manifestación del amor de Dios. Si usted aún no tiene a Jesucristo, usted debe arrepentirse de sus pecados, creer en el mensaje de la cruz, creer en lo que Jesús logra allí para que pueda experimentar el amor de Dios el Padre. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces, Cristo nos sustituye en la muerte y esa es la manifestación de amor. Esto entra en armonía con lo que Jesús mismo había dicho allí en Juan capítulo 3, en el versículo 16, este texto que tanto conocemos, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, mostrando la grandeza del amor de Dios, lo amplio del amor de Dios, cumpliendo lo que dice la misma escritura de que el amor cubre multitud de pecados. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y vemos este patrón repetitivo en que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios se despoja de algo, Dios entrega algo en favor de gente que no lo merecíamos, como somos tú y yo, y lo hace por amor. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, o sea, toda persona que llegue a aceptar a Jesucristo, a creer en Jesucristo, o sea, tú y yo que hemos creído en él,
o cualquier otra persona que esté viendo este mensaje y que decida creer en Cristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea que la manifestación del amor de Dios en Cristo lo lleva a la cruz, y la cruz es lo que lleva a los que creen a ser liberados de la condenación eterna. Entonces, somos el resultado del amor salvífico de Dios en Jesucristo. Entonces, cobra sentido que Pablo quiera invocar el amor de Dios sea con los creyentes de Corintios, porque ciertamente es lo que son, el resultado del amor. Cobra sentido que nosotros invoquemos el amor de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestros semejantes, y la mejor manera en que nosotros podemos también hacernos comunicadores de este amor de Dios, de este amor salvífico de Dios en Cristo, es proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Que este próximo 2018 sea un tiempo en el cual usted y yo nos tomemos en serio el transmitir con acciones el amor de Cristo a través de la predicación. Mire, hermano, es mejor dar el Evangelio que no llenar la barriga de alguien necesitado. No estoy diciendo no ayude al necesitado, hágalo también, pero mucho más efectivo, mucho más saludable desde el punto de vista de salvación y conversión es que usted dé el Evangelio a no que llene barrigas, porque el Evangelio salva, y el resultado de la aceptación de Cristo como Salvador, amados hermanos, tiene connotaciones eternas y de vida. En cambio, llenar la barriga tiene connotaciones temporales y puede no conducir a la persona a la vida eterna. Recuerde, Jesús hizo milagros, multiplicó panes y peces, satisfizo la necesidad de la gente, pero al final en Pentecostés solo habían 120. No estoy queriendo decir que Cristo fracasó en lo absoluto, no estoy queriendo decir eso. Creo que todo el ministerio de Cristo fue el más exitoso jamás visto en el mundo, porque Él es Señor y Dios. Estoy diciendo que los hombres quedan con testimonio cuando usted habla y hace, pero su hablar y su hacer tiene que ser el resultado del amor de Dios ya presente en usted por medio de Cristo. La fe sin obras es muerta. Las obras no llevan a la salvación, pero la verdadera salvación sí llevan a las obras. Pero no podemos alterar las cosas. La Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien le predique? O sea que es necesario predicar el Evangelio. También Pablo invoca el amor de Dios sobre los corintios, y nosotros debemos invocar el amor de Dios sobre nosotros, nuestros semejantes, amigos, familia e iglesia, porque el amor de Dios también está continuamente con nosotros en la persona de Dios Padre. Recuerde que por medio del Cristo usted fue adoptado como hijo de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 12. A los que creen en su nombre y a los que le recibieron, Dios le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en Él, usted es un hijo de Dios. Si usted no ha creído en Él, yo le animo a que se arrepienta y crea en Cristo para que venga a ser hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, dice que usted es adoptado dentro de la familia de Dios. Dios te empieza a ver como hijo. Y en su relación de padre a hijo, Dios asume con mucha seriedad su papel, o sea, su papel paternal. Y este papel está caracterizado por el amor. Por amor, Dios continuamente sustenta nuestras vidas en lo espiritual y en lo material. ¿Cómo lo hace? Poniendo al Espíritu Santo en nosotros cuando creímos en Él para producir los frutos que necesitamos a fin de que nuestra vida sea en armonía con la de Él. Dios provee todo cuanto necesitamos materialmente. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jesús dice, busque el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Añadidas por quién? Por el Padre. ¿Añadidas por qué? Porque el Padre se toma en serio su papel y nos ama. Él mismo dice en la Escritura, ¿qué padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra? Y si Dios, siendo quien es en perfección,
si los hombres siendo quienes son en imperfección dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más entonces Dios, que es nuestro Padre, no nos va a dar también todas las cosas? O sea que Dios en su amor promete, garantiza y cumple nuestro sustento, porque Dios es providencial. Y esto es algo que debe de tener en cuenta el creyente todos los días de su vida. El 2018 también le va a traer momentos difíciles, también le va a traer momentos de sufrimiento, quizás enfermedad, tribulaciones, pero en medio de todo ello, recuerde, Dios le ama y es su sustento y su fortaleza. Además, el amor de Dios se manifiesta también en el área espiritual, en este sentido que les voy a decir, y que es una muestra de la manifestación de su amor. Dice el libro de Hebreos que cuando nosotros nos descarriamos y nos vamos tras el pecado, porque ocurre, hermanos, el espíritu está dispuesto, la carne es débil y muchas veces nosotros nos dejamos seducir y caemos en tentaciones y nos alejamos tanto de Dios como aquel hijo pródigo, pero Dios, que es Padre, ¿qué hace? Nos disciplina, dice el libro de Hebreos. ¿Pero por qué nos disciplina? Nos disciplina porque nos ama y porque renuncia a sí mismo a vernos en una condición de caído, renuncia a vernos en una condición de la puerca vuelta a revolcar en el lodo, porque Dios no quiere que sus hijos andemos en esta condición de pecado, en esta condición de mal rumbo. ¿Y qué hace? Establece la disciplina, pero la disciplina de Dios viene de parte del amor de Dios. Es una disciplina que es correctiva, es una disciplina que busca la edificación suya y mía. Entonces, aun cuando nos descarriamos, Dios por amor nos disciplina. Recuerdo ahora también el hijo pródigo. La figura de Dios es el padre de la casa. Aun cuando el hijo se aparta, se va, está haciendo lo mal hecho, aun cuando ha hecho las cosas mal hechas que ha hecho, Dios el Padre, dice la Biblia, que continuamente mira por la ventana y mira al camino a ver si su hijo regresa, porque Dios por amor espera la restauración de su hijo. Y cuando el hijo regresa, el padre hace banquete, pone un anillo en su dedo e incluso lo defiende cuando otros lo están denigrando. Ese es el amor paternal de Dios. Es el amor que Pablo invoca sobre la iglesia, es el amor que usted y yo debemos de invocar sobre los nuestros y también sobre la iglesia de Jesucristo en general. También por amor somos lo que somos. Por el amor de Dios el Padre hemos sido llamados para servirles y puestos en el ministerio en sus disímiles áreas. No podemos hablar de un área superior a otra. Yo creo que la única área donde somos superiores a otros es en la evangelización, en la proclamación del evangelio. Pablo dice, sobre todo que profeticéis, pero esta proclamación nos ha sido dada a todos en la gran comisión. Por tanto, todos podemos hacer uso de este gran don, que es comunicar el evangelio de Jesucristo a otros. Entonces, amados hermanos, cuando miramos nuestra historia, nos damos cuenta de que sí, durante todo el 2017 tuvimos necesidad del amor de Dios. Y déjeme le digo algo, durante el 2018 y hasta el día en que usted entre en la plenitud de Dios, usted va a estar necesitando el amor de Dios en su vida. Usted va a estar necesitando invocar el amor de Dios el Padre. Finalmente, el versículo concluye diciendo, y la comunión del Espíritu Santo. Nuevamente, evidentemente, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Pablo está invocando la comunión del Espíritu. O sea, él nos deja ver en este pasaje de la Biblia que el cristiano necesita vivir en relación estrecha, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, el Espíritu Santo fue puesto en su vida en el momento en que usted cree. A los que creen y a los que le reciben, dice Efesios 1, 13 y 14, que Dios pone el Espíritu Santo y que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo no está distante, el Espíritu Santo está en usted. Y Dios quiere que usted viva en armonía y comunión, en relación, en unidad con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay un dato interesante aquí.
Si todos los creyentes vivimos en comunión con el Espíritu Santo, eso significa que los cristianos vamos a vivir en comunión los unos con los otros. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad que fomenta de alguna manera el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y también fomenta esa comunión entre los creyentes. Amados hermanos, es el Espíritu Santo quien redarguye, quien convence de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, es el Espíritu Santo quien necesita, es con el Espíritu con quien necesitamos tener comunión, porque solamente cuando se está en comunión con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a darnos cuenta de cuándo le hemos fallado a Dios. Recuerde que el creyente puede entristecer al Espíritu Santo, puede hacer que vamos a decirlo de esta manera, viva ahí en nuestra vida un tanto arrinconado. Pero cuando uno vive en comunión con el Espíritu Santo, cuando uno falla a Dios, el Espíritu Santo va a decir, le estás fallando, te va a redarguir, te va a reprender y usted le va a poder escuchar. Le va a poder escuchar porque está en comunión con él. Si no está en comunión con él, el Espíritu Santo le va a gritar y usted no le va a escuchar. Cuando es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, o sea, al conocimiento de todas las cosas de Dios. Y cuando usted no está en comunión con el Espíritu Santo, usted no va a aprender lecciones de vidas espirituales. Usted no va a aprender los misterios de Dios. Usted no va a aprender las verdades de Dios. Usted no va a aprender las lecciones de vida que Dios tiene para nosotros. Porque usted, una vez más, estará cerrado su oído. Pero cuando usted está en comunión con Él, usted se va a volver un as en el conocimiento de las cosas de Dios porque el Espíritu Santo se convierte en su maestro. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu, es en ese tiempo donde usted llega y dice, Señor, háblame. Y como es el Espíritu el que instruye, el que enseña haciendo uso de la palabra, entonces, amado hermano, usted va a adquirir conocimiento de Dios y el conocimiento nos lleva a la experiencia a la madurez al crecimiento y la madurez, la experiencia y el crecimiento nos convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios para edificación de los santos y de otros y de uno mismo. O sea que mire cuán importante es la comunión del Espíritu. Y esto nos hace ver por qué Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tengan comunión con el Espíritu Santo. Eso nos debe hacer pensar en cómo está mi comunión con el Espíritu Santo y si encuentro que hay algún desliz o algo fuera de lugar en mi relación con el Espíritu Santo, regresar a esta comunión. Porque el Espíritu es nuestro maestro. Además, el Espíritu es la persona que nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestras oraciones. La vida muchas veces nos prepara, en la vida enfrentamos muchas veces sinsabores, momentos difíciles, momentos críticos, ya sea espirituales, de relación, de salud, de comunión, de económicos, de relación familiar, etcétera. Y es cuando se está en comunión con el Espíritu Santo, cuando uno puede llegar delante de Dios Padre y derramar su alma en oración, en la tranquilidad de que estamos siendo acompañados por el Espíritu durante ese tiempo y que el Espíritu además no solo nos está acompañando, sino que dice la Biblia que intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con un llanto que nadie puede comprender, ni entender, ni explicar, porque es tan amplio, tan profundo, que se vuelve incomprensible. Eso hace la persona del Espíritu Santo por ti y por mí cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios. O sea, que nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Entonces, ciertamente es necesario esta comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Además de ello, amados hermanos, es necesaria la comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la persona que le da dirección a nuestra vida. El Espíritu Santo es la persona que nos dirige, es la persona que nos aconseja, es la persona que nos da discernimiento para saber qué tipo de decisiones tomar, para saber qué camino tomar, para saber qué hacer o qué no hacer. Y esto es muy importante porque en la vida no todas las respuestas de Dios son un sí. Dios también responde con un no.
Y cuando nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no nos vamos a dar cuenta cuando éste nos está diciendo, no, ese camino no. No nos vamos a dar cuenta cuando Él nos esté diciendo, ¿sabes qué? Esta decisión no la tomes. Solo cuando se tiene al Espíritu Santo de Dios es cuando uno puede saber en qué rumbo Dios está yendo. Y cuando uno tiene esta comunión con el Espíritu y sabe en qué rumbo Dios va, es ahí donde uno se puede unir a Dios y entrar en armonía con la voluntad de Dios. Y es ahí donde entonces comenzamos a ser utilizados y a descansar. Y es ahí donde viene el refrigerio y la tranquilidad aún en medio de la tormenta que podamos estar viviendo. Porque nuestra tranquilidad, refrigerio y sabias decisiones no depende de nuestra capacidad intelectual, ni siquiera de cuántos años tengamos o no en el Evangelio, ni de nuestra religiosidad. Depende del Espíritu Santo de Dios. Depende de cuán profunda sea nuestra comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea que entonces es imprescindible esta comunión. Es imprescindible. Y pudiéramos hablar de muchísimas más cosas que trae como resultado la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos míos, amigos míos, que el próximo 2018 y todos los días de nuestra vida sean marcados con esta invocación. Que la gracia que salva, la gracia que sustenta y la gracia que da dones para el ministerio sea con nosotros siempre. Que el amor de Dios que se manifestó en Cristo como un acto concreto para salvación, que se manifiesta en nuestro cuidado de cada día y en nuestro quehacer, sea siempre con nosotros. Y que la comunión con el Espíritu Santo que nos permite tener sabiduría, discernimiento, compañía y todas estas cosas que Él produce en nosotros, también sea con nosotros. Entonces, les animo en el nombre del Señor a invocar al Padre rogando estas cosas para usted y lo suyo. Cuando esto ocurre, mis hermanos, si nosotros tenemos todo esto, ¿se imagina cuán distinta va a ser tu vida y mi vida? ¿Cuán distinta va a ser tu iglesia y mi iglesia? ¿Cuán distinta va a ser tu comunidad y mi comunidad? ¿Cuántas cosas podremos lograr? ¿Cuántas cosas podremos hacer? ¿De cuántas cosas nos estaremos librando? Les dejo con este pensamiento. Gracias por acompañarnos y ha sido una bendición haberle tenido con nosotros y no quiero terminar este tiempo sin antes saludar a todos aquellos que nos han seguido en vivo y que nos están viendo en este momento. Tengan un feliz año nuevo. También quiero saludar y felicitar a los que nos van a ver luego en otro tiempo. Y anunciarles que, si el Señor lo permite, durante todo el mes de enero vamos a tener el mes de mayordomía en nuestra iglesia y vamos a tener cuatro mensajes muy buenos que son para la vida cristiana, que son la mayordomía en el ministerio el día 7, la mayordomía de nuestros dones espirituales, la mayordomía del tiempo y la mayordomía de nuestras riquezas espirituales, nuestras riquezas materiales, perdón. Y el 28 concluiremos con un domingo de talentos, donde distintos hermanos van a estar dedicando al Señor alabanzas, poesía, sus dones, etcétera. Están todos invitados y esperamos poder ya para ese tiempo transmitirlo. También está previsto para finales de enero, principios de febrero, dar inicio a nuestras discipulado intensivo a un nivel ya más elevado para la formación de líderes. También va a ser los domingos en las noches, si Dios lo permite. Esperamos tener un año 2018 lleno de muchas bendiciones y es nuestra oración y deseo a Dios que muchos sean alcanzados, que muchos sean consolados, que muchos sean tocados, que muchos sean ministrados por medio de la Iglesia de Jesucristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo y que Dios les bendiga y vamos a orar un momento. Quiero orar por usted, por su familia, por su vida espiritual. Señor Dios, gracias por este tiempo que nos ha permitido tener online. Gracias por los que nos han escuchado y los que nos van a escuchar.
Te ruego en el dulce nombre de Jesucristo, Padre Celestial, que el próximo 2018 cada uno de mis hermanos y también este siervo tuyo, podamos, Señor, ser un instrumento en tus manos, podamos convertirnos y ser de bendición a otros, podamos alcanzar y ministrar a muchos en Jesucristo y para Jesucristo. Que tu bendición sea con cada familia, Señor. Protege nuestra familia, líbrales del mal. En el nombre de Jesucristo, guarda a nuestros hijos. Si alguno de los hijos de mis hermanos está descarriado, tráelo a arrepentimiento y tráelo de regreso al redil, porque queremos poner anillo en su dedo y hacer fiesta y matar el becerro gordo, Señor. Queremos gozarnos en lo que tú vas a hacer. Permítenos ver a pecadores viniendo a los pies de Jesucristo. Cumple tus propósitos con nuestras vidas y con nuestras iglesias. En el dulce nombre de tu Hijo amado, bendice a las misiones que tenemos también, a los misioneros donde quiera que estén. Bendice a los gobernantes, dale sabiduría para guiar a la nación. Bendice a cada iglesia donde quiera que esté. Y ahora, oh Dios, como Pablo, te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. El Señor les bendiga mucho, hermanos. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Y es nuestra oración y deseo que esta predicación pues haya sido de bendición para ustedes. Y Dios les bendiga ricamente.